Querido estudiante de matemática en tu casa, en este video aprenderás a calcular el módulo de un número complejo y a reconocer números complejos en forma polar. Empezamos. Módulo de un número complejo. Los números complejos se ubican en el plano Argand y su representación gráfica es mediante un vector. Por ejemplo, el siguiente vector representa el número complejo 5 más 5i. 5 en la parte real y 5 en la parte imaginaria. Si unimos las distancias de la parte real y de la parte imaginaria con el vector, se genera un triángulo rectángulo, cuyas medidas son 5 unidades en la parte real, 5 unidades en la parte imaginaria. ¿Cuánto mide entonces el vector? Como el triángulo generado es un triángulo rectángulo, podemos obtener la medida del lado faltante a través del teorema de Pitágoras. El lado faltante es la hipotenusa del triángulo rectángulo, representado con la letra C. Si reemplazamos los datos, entonces, A es la parte real del triángulo, que en este caso vale 5. B es la parte imaginaria del triángulo, que en este caso mide 5. Por lo que C medirá raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Si calculamos, obtendremos entonces raíz de 25 más 25, lo que es raíz cuadrada de 50. Si descomponemos, sabemos que 50 es lo mismo que 25 por 2. Raíz de 25 es 5 y raíz de 2 la dejamos simplemente como raíz de 2. Por lo que raíz de 50 es lo mismo que 5 raíz de 2. ¿Cuánto mide el vector? El vector mide 5 raíz de 2. Generalizando, para cualquier número complejo a más bi, con a la distancia de la parte real y b la distancia de la parte imaginaria, entonces la distancia de la parte real, la distancia de la parte imaginaria y el vector generan un triángulo rectángulo, donde a y b son los catetos y el vector representa a la hipotenusa, cuya distancia o cuya medida es el módulo de un número complejo, denotado de la siguiente manera, y que se calcula con la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, el módulo de un número complejo, la distancia, la medida, se calcula de la siguiente manera, raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, a parte real y b parte imaginaria. Ejemplo, calcularemos el módulo del siguiente número complejo, 3 más 4i. El módulo se denota de la siguiente manera. Para calcular el módulo, ocuparemos la fórmula raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. A en este caso es 3 y b en este caso es 4. Quedando, calculamos entonces la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, lo que es 9. 4 al cuadrado es 4 por 4, lo que es 16. Quedando raíz cuadrada de 9 más 16. 9 más 16 es 25. Raíz cuadrada de 25, lo que es finalmente 5, ya que 5 por 5 es 25. Podemos decir entonces que el módulo del número complejo 3 más 4i es 5. Número complejo en forma polar. La distancia de la parte real con la distancia de la parte imaginaria más el módulo del número complejo a más bi forma un triángulo rectángulo. Si además conocemos la medida del siguiente ángulo interior, entonces podemos utilizar trigonometría para definir un número complejo desde otra perspectiva. Recordaremos cuáles son las razones trigonométricas. En este caso, en este triángulo, A es el cateto adyacente,
B es el cateto opuesto y el módulo Z es la hipotenusa. Para obtener el valor de B, utilizaremos seno de alfa, ya que seno de alfa es cateto opuesto en hipotenusa, quedando de la siguiente manera. Para obtener el valor de B, despejamos. El módulo Z pasará al otro lado de la igualdad a multiplicar, por lo que B es el módulo Z por seno de alfa. Para obtener el valor de A, utilizaremos la razón trigonométrica coseno de alfa, ya que coseno de alfa es cateto adyacente en hipotenusa. Reemplazando quedará de la siguiente manera. Para obtener el valor de A, debemos despejar. El módulo Z pasará a multiplicar a coseno de alfa. Entonces A es igual al módulo Z por coseno de alfa. Entonces, un número complejo de la forma A más BI se puede definir de la siguiente manera. Reemplazamos. A es lo mismo que módulo de Z por coseno de alfa. Y B es lo mismo que módulo de Z por seno de alfa. Si observamos, tenemos un factor común que es el módulo de Z, por lo que esto se puede factorizar de la siguiente manera. Esto es un número complejo en forma polar. Su definición formal es la siguiente. Ejemplo, el número complejo en forma polar 5 raíz de 2 con argumento 45 grados lo representaremos en forma binómica. Los datos del problema son los siguientes. El módulo del número complejo es 5 raíz de 2. El ángulo es de 45 grados. Coseno de 45 es raíz de 2 en 2. Seno de 45 es raíz de 2 en 2. Reemplazaremos con la fórmula. Reemplazamos los datos. Dentro del paréntesis ya no se puede seguir sumando ya que tenemos un número real con un número imaginario. Entonces, el valor 5 raíz de 2 multiplicará a cada valor dentro del paréntesis. La multiplicación será de la siguiente manera. 5 raíz de 2 multiplica a la raíz de 2 en 2. Por otro lado, 5 raíz de 2 multiplica a la raíz de 2 en 2 y multiplicamos raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado, por propiedad, se puede eliminar la raíz. Si se elimina, nos quedaría 5 por 2 en 2 en ambos lados. Se simplifica o se elimina el 2. Lo que queda finalmente es 5 más 5i. Por lo que el número complejo en forma binómica es representado de la siguiente manera. 5 más 5i. Argumento ángulo. Sabemos que podemos utilizar las razones trigonométricas para definir un número complejo desde otra perspectiva, en su forma polar. Ahora, si queremos calcular la medida del ángulo alfa, podemos utilizar la razón trigonométrica tangente de alfa, ya que esta es cateto opuesto en cateto adyacente, es decir, el valor de la parte imaginaria en la parte real. Alfa se calcularía entonces de la siguiente manera. Arco tangente de B en A. Ejemplo, el número complejo 3 más raíz de 3i lo representaremos en forma polar. Los datos son los siguientes. A vale 3, B vale raíz de 3.
parte real, parte imaginaria. Reemplazando, necesitamos calcular el módulo del número complejo 3 más raíz de 3i. Reemplazamos los datos de a y b. Calculamos. 3 al cuadrado es 9. Raíz de 3 al cuadrado se elimina la raíz, por lo que queda solo el valor 3. 9 más 3 es 12. Raíz de 12 se puede seguir descomponiendo, pero lo dejaremos simplemente de esta manera, como raíz de 12. Calcularemos ahora el valor del ángulo. El ángulo se calcula como arco tangente de B en A. Reemplazamos el valor de B y de A. En la calculadora colocaremos arco tangente de raíz de 3 en 3. Y el resultado será 30 grados. Reemplazamos la información obtenida, por lo que el número complejo en forma polar es raíz de 3 coseno de 30 más i seno de 30. Te invitamos a seguir practicando.